nuestro canal de YouTube más tarde. Ahora sí, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Había yo propuesto hace 15 días, nada más que hace 8 días, no pude compartir con ustedes porque tuve algunos problemas técnicos, pero había yo propuesto como tema para trabajar, para disertar. De hecho, utilicé la palabra disertación. Esta cuestión de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención y trastorno del espectro autista en el sistema familiar. Em, Son como tres puntos a abordar. El primero sería justamente la función de los trastornos en el sistema. La segunda tiene que ver con algo que algunos autores llaman el espacio autístico, que tiene vínculo, relación con esto de, el sistema familiar y los diagnósticos. Y en tercer lugar sería una propuesta de motivadores, motivantes. Lo había llamado una propuesta causística, como de causa, de la, pero se puede confundir con etiología y no, pues yo no tengo ninguna propuesta respecto a la etiología. Al origen de estos trastornos, ¿no? Es más bien a lo que puede resultar como un motivador motivante, como un acelerante más bien, ¿no? Como cuando en un incendio echas algún elemento que hace que se ponga más intenso el incendio. Entonces, empecemos por el principio. Quizá hoy, porque estas transmisiones de los lunes son breves, entonces hoy quizá nos limitemos a hablar sobre sobre el propio trastorno, ¿no? Sobre los propios trastornos. No voy a hablar respecto a los trastornos, como suele hablarse en relación a cuáles son los síntomas, para ver cómo si el hijo o el alumno encaja o no en esta sintomatología, ¿no? Ese no es el propósito. Em, Sino más bien hacer un planteamiento respecto a la existencia en sí de de estos trastornos. Antes quiero decir, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy abordando este tema hoy? Porque estoy impresionada de la cantidad de niños y niñas diagnosticados con trastorno por déficit de atención y trastorno del espectro autista grado 1. Antes de la pandemia ya venía como empezando a hacerse menos extraño que de pronto algún niño encajara en estos diagnósticos. Pero en el pospandémico es una locura. Rebasa, em, rebasa ya incluso como la normalidad en la frecuencia de casos que se presentaban, ¿no? No sé de estadísticas, no he revisado yo estadísticas como para decirle, sí, ha aumentado en un tanto por ciento desde no sé cuándo. No, es en mi experiencia personal. Yo tengo una escuela, trabajo en una escuela y me toca recibir a los padres de familia y ha sido cada año desde que salimos del confinamiento cada vez más amplio, grande, la cantidad de familias que se acercan con un chico o una chica diagnosticado de los 8 años hacia abajo. Niños que se les diagnosticó por ahí de los 3 años de edad. Y entonces yo aquí quiero primero hacer como un comentario respecto al sentido del diagnóstico en el mundo clínico y luego mi apreciación de por qué se están ganando este diagnóstico hoy día tantos niños, ¿no? Entonces, bueno, em, en primer lugar, ¿cuál es
la utilidad, digamos, de los diagnósticos. Miren, si en el mundo médico, si uno va con un doctor, con un médico, con un cierto cuadro, ¿no? De síntomas, el médico puede conjuntar estos síntomas y nombrarlos de alguna manera. Cuando aparecen todos estos juntos, se puede llamar así, ¿no? Em, Esto es influenza, esto es, bueno, que entre la influenza y el COVID, de pronto hay una sintomatología muy parecida, ¿no? Y no es tan sencillo hacer un diagnóstico diferencial. Pero, por ejemplo, hasta donde sé, no soy médico, con la influenza no pierdes el olfato y el gusto como con COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, este diagnóstico sirve porque uno puede nombrar lo que tiene y puede incluso ir con otro médico y corroborar, confirmar o encontrar otro diagnóstico o confirmar el que ya nos dieron, o puedes comentarle a los demás, tengo dengue, y entonces la gente ya sabe a qué atenerse, ¿no? Esta es la función de los diagnósticos, principalmente para la comunicación entre los especialistas de la disciplina médica, ¿no? Este, es una forma en una oración, en una palabra, en una frase, poder yo transmitir todo el conjunto de síntomas que está padeciendo una persona. Entonces, el TDAH, el TEA, como diagnósticos, como etiqueta, tienen la misma función, finalmente. Tienes un niño, una persona con determinadas características que agrupadas todas se pueden llamar trastorno por déficit de atención o TEA. Y además en el trastorno por déficit de atención hay distintos subtipos, ¿no? Si es mayoritariamente atencional, si es mayoritariamente hiperactivo, en el autismo, en el trastorno del espectro autista, tenemos también grados, ¿no? Grado 1, grado, según su funcionalidad social, digamos. Y entonces, inicialmente la idea es poder nombrar de alguna manera este conjunto de características de una persona, llamémoslo así, características personales. Si esta persona hace esto, no hace lo otro, tiene aquello, entonces podemos considerarlo como alguien con este trastorno o con este otro. Y entonces eso debería servir como una forma de comunicarnos entre profesionistas, por ejemplo, incluso en educación, que te digan, tal alumno tiene TDAH o está en el espectro autista, debería ya darnos suficiente información respecto al alumno. ¿Qué ha pasado? Han pasado muchas cosas en este ámbito de los diagnósticos. Em, la primera cosa de ellas que empieza a suceder, hay unos manuales en el mundo de la psicología clínica. El primero de ellos, de hecho, es un manual que se diseña hace muchos años como una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que se llama CIE, en el que se pretenden reunir, o se reúnen, de hecho, todas las enfermedades que puede padecer un ser humano, todas, físicas y mentales. Y uno puede encontrar en el CIE trastornos desde tipos de diarrea hasta cuestiones psicológicas. El CIE, este manual CIE, se ha ido trabajando, depurando, se quitan unas cosas, se agregan otras, y en algún momento también empezó a incluir este tipo de trastornos. Pero aparece también en algún momento de la historia, además del CIE, otro manual que se llama DSM, que es el manual
para identificar, diagnosticar enfermedades mentales, específicamente mentales. Quizá lo que voy a decir va más en el orden de la crítica que de la explicación, pero no importa. Uno tiene que tomar posiciones en la vida y esto que está pasando con los diagnósticos me parece gravísimo y creo que es importantísimo tomar una posición y sostenerse ahí, sobre todo cuando bueno, yo estoy partiendo del respeto a una infancia plena. Con esta perspectiva, o desde esta perspectiva, es que voy a decir lo que voy a decir ahora. El DSM-5, en su última versión revisada, o sea, está el 5 y luego revisaron el 5, no hay forma de escapar a algún diagnóstico. Si uno se pone a revisar este manual, nos vamos a encontrar identificados en alguna de los em, trastornos mentales o situaciones que propone. Pero lo que sucede con el TEA y el TDAH es gravísimo. Este manual de SM5 tiene una especie de checklist, ¿no? Donde uno dice, no me mira a los ojos, no hace no sé qué. Digo, están descritas estas conductas, estas características más ampliamente, no nada más como ya les estoy diciendo, pero bueno, uno puede tomar el manual, aunque no sea uno un experto clínico, y puede decir, sí, creo que mi hijo, mi alumno, yo mismo encajo en este trastorno, ¿no? Y entonces hay por ahí algunos críticos a toda esta línea, que no es que yo la rechace, eso quiero dejarlo bien claro, no es que yo lo rechace, repito, es como con las enfermedades físicas. Enunciar una serie de síntomas y catalogarlos o conjuntarlos bajo un nombre no me parece ningún problema. Eso incluso ayudaría, les repito, ¿no? Menganito tiene TDAH. Bueno, quiere decir que esto y esto y esto y esto, ¿no? Con él. Eso sería como lo ideal. O nos podría servir mucho. Lo que está pasando es que se está gestando toda una línea de trabajo a partir de esta forma de diagnosticar que, em, que hace un abordaje del trastorno o de los trastornos muy, digamos, desde lo médico. Entonces, tienes un cuadro gripal. Como el cuadro gripal no te lo puedo quitar porque no hay nada que cure la gripa, te voy a mandar paliativos para tu cuadro gripal. Algo para que no te suba la temperatura, algo para que tu nariz se despeje un poco, algo para que no te duela tanto el cuerpo, la cabeza. Bueno, está pasando algo muy similar con estos otros trastornos. Porque entonces lo que se hace es, am, entre terapias, particularmente cognitivo-conductuales, y medicamentos, se pretende trabajar con los síntomas, ¿no? Y de pronto, el clavado a la etiología, al origen, queda un poco descartado. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no hay claridad en el origen de estos trastornos. Sabemos que es un trastorno, sabemos que tiene estas características, ¿no? ¿Por qué? Es que las causas pueden ser muchas, ¿no? Puede ser esto, puede ser aquello, puede ser orgánico, puede ser genético, puede ser hasta emocional, ¿no? Hay hoy día algo, o sea, sí se sabe, por ejemplo, o sea, ha ido analizando que en cerebros con
chicos o personas que están o que tienen trastorno por déficit de atención, por ejemplo, en el lóbulo prefrontal o en algunas otras zonas, como en el sistema límbico, la química del cerebro no está funcionando apropiadamente. Eso sí lo podemos identificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Nació así, se golpeó la cabeza de chiquito. ¿Hay algún impacto a nivel de lo emocional que pudo haber causado esta situación? Hoy sabemos, por ejemplo, que está la epigenética, ¿no? Que es cuando en la cadena de cromosomas, en el ADN de los seres humanos, tenemos la información genética que nos han heredado nuestros padres y hoy se sabe que hay genes que se activan o no se activan dependiendo del ambiente en el que la persona se desarrolla, el ser humano, desde que nace. Y, em, perdón, me estaba revisando el Facebook. Em, y se sabe, por ejemplo, eso, ¿no? Que los genes, que hay genes que se expresan y otros que remiten. Y esto está relacionado con el ambiente, el entorno socioafectivo en el que una persona se está desarrollando. Entonces, no podemos, no podemos, o sea, yo puedo tener un chico que incluso ya se identificó que su química cerebral está fallando y lo que sea. Lo que no sabemos es qué lo llevó a esta forma diferente de funcionamiento cerebral. Y entonces estamos atendiendo las situaciones a partir de una perspectiva médica. Y cuando se habla de una perspectiva psicológica, es más bien desde el conductismo o esto que se llama cognitivo-conductual, que es entrenar la conducta. Pero ¿qué llevó a esta persona a este estado? Si fue algo orgánico totalmente, pues quizá toda esta terapia cognitivo-conductual y médica pues ayude, ¿no? A que se restablezca o a que se sabe que si el tratamiento médico, por ejemplo, se toma en alguna etapa temprana del cerebro, el cerebro puede hacer las conexiones que le faltan para funcionar mejor y luego ya no requerir el medicamento. Sin embargo, no tenemos claridad en lo que está provocando o lo que provocó el trastorno. Em, y esto es importantísimo. Ya voy a ir cerrando porque las transmisiones de los lunes son de no más de media hora, a lo mucho media hora, pero ya voy a ir cerrando. Voy a dejar por aquí una, una, un cuestionamiento al aire y el próximo lunes lo abordaré encaminándonos a lo que decíamos del sistema familiar, pero voy a dejar por aquí algo. ¿Yo qué creo? Yo creo, mi posición, mi perspectiva, así como lo que les compartí del DSM, yo creo que, me faltó decirles algo del DSM, que algunos de los críticos más fuertes de esta corriente, de esta forma de abordaje y atención médica de estos trastornos, dicen que este último manual de DSM-5 revisado, estuvo financiado por farmacéuticas importantes. Y entonces hay un autor por ahí que dice que estas farmacéuticas que diseñan estos carísimos medicamentos para el cerebro no van a parar hasta que cada hombre, mujer y niño tengan su diagnóstico y su medicamento. Es fuertísimo eso, es fuertísimo. Pero para cerrar, quiero decirles, ya hablando de esto del origen, ¿no? De cuál es el origen de estos trastornos y de la prevalencia del exceso, del aumento en la cantidad de familias con un niño, niña con estas características, particularmente de 8 años hacia abajo.
Yo creo, querido público, yo creo que hay una, hay una evolución de las características conductuales, no sé, incluso a nivel cerebral, eso no, ya es muy aventurado decirlo, pero por lo menos conductuales, de las últimas generaciones de niños. Ya veníamos viéndolo desde hace unos 20 años, quienes estamos en educación desde hace décadas, ya hace unos 20 años veníamos atisbando niños diferentes, papás con otras formas de crianza. Esto es algo que yo he hablado muchísimo aquí en Tesauro, de las nuevas formas de crianza. Y desde mi perspectiva, mi posicionamiento es que estas nuevas formas de crianza han ido produciendo nuevas generaciones de niños. Y creo que el trastorno por déficit de atención, particularmente el trastorno del espectro autista, creo que está más ligado a la familia, pero el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una consecuencia de un sistema educativo institucional, o sea, de la forma en que en las escuelas se trabaja hoy día, que ya no sirve para las nuevas generaciones de niños. Que en esta forma de obligarlos a, a ser como eran los niños de antes, a comportarse como se comportaba un estudiante de hace 30 años, 40, 50, los estamos trastornando. Y que estas características que el DSM-5 palomea como características de estos trastornos, no son características de estos trastornos, son características de las nuevas generaciones de niños. Y las escuelas tienen que evolucionar para acompañar de una manera más pertinente a estas generaciones, en lugar de estarse complicitando para que se les medique y puedan ser como se supone que tienen que ser, como el maestro necesita, como la institución necesita. Es relevante por la salud mental de nuestros niños, de la infancia y de la adolescencia de estas generaciones actuales, que la escuela se mueva de lugar, que la escuela dé un giro en su manera de hacer las cosas. Es fundamental. Y pues bueno, aquí le vamos a dejar. Ya hice dos planteamientos de los que considero que son bastante fuertecitos. El primero es mi posicionamiento frente a la manera de diagnosticar a los niños ahora. Y el segundo, lo que pienso que está aportando la escuela hoy día a estas sintomatologías. Y entonces el siguiente lunes vamos a platicar de el espacio autístico y la función de estos trastornos en el sistema familiar que de pronto también complican. Hoy dejo por aquí lo de la escuela como, como principal factor patologizante. Y la semana que entra hablamos ya también de la función de estos trastornos en el sistema familiar, porque a veces es tan difícil moverse del lugar y permitir que el hijo tenga progresos. Em, y sobre los posibles motivadores, que bueno, va todo de la mano. Que tengan una bonita semana. Nos vemos el próximo lunes. Si tú ves esta transmisión diferido y tienes algo que opinar, ponlo en los comentarios y con todo gusto abrimos la conversación, aunque sea asincrónicamente. Y también ya para cerrar, les recuerdo que estamos organizando un nuevo grupo de docentes para el taller de el ejercicio de la expresión creadora en la práctica docente o el ejercicio de la docencia desde la expresión creadora. Algo así se llama. Pero busquen la información en nuestra página.
entren al chat de WhatsApp del taller para coordinar juntos la siguiente edición. Bueno, que tengan una linda tarde y seguimos en comunicación. Y a los de YouTube también nos seguimos viendo. Hasta pronto.